Que el Señor nos bendiga. Amén. Y bien, estamos ya continuando con esta serie de lo que es la cruz de Cristo a través de la Escritura o lo que habla de ella en su palabra. El domingo que pasó comenzábamos este tema, ¿no es cierto? Y veíamos lo que ocurría en el monte Moriah, ¿se acuerdan? El sacrificio de Cristo, cómo se mostraba ahí en esa obra artística, quizá un poco sombría, pero hoy día, gracias al Señor, a través de su palabra hemos podido ir comprendiendo y hemos podido ir clarificando lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Y hoy día, viendo otro tema, y hoy día estaremos viendo lo que son las ofrendas por el pecado. Y vamos a estar meditando, si bien lo que habla con respecto a la palabra del Señor, las ofrendas dadas al pueblo de Israel a Moisés, ¿no es cierto?, para el pueblo, están dadas en el libro de Levíticos, pero la lectura es muy extensa, es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Por lo tanto, amados hermanos, como ya leíamos, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos, le hemos dado lectura a los primeros versículos del capítulo 4. Pero sin embargo, a través del mensaje vamos a estar meditando y citando algunos versículos de lo que vamos a estar estudiando. Y en este tema de lo que son las ofrendas por el pecado, vamos a ir entendiendo cómo Dios, ¿no es cierto?, a través de Moisés dio este mandamiento y cómo el pueblo iba a tratar con el pecado, con el principio del pecado, ¿no es cierto?, cómo iba a ser la presentación de la ofrenda por el pecado. Y asimismo, como punto número 2, también vamos a estar viendo cómo también nos dio con la práctica del pecado. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos, ¿no es cierto?, en el Ordo Salutis de la santificación, tocamos que habían dos temas de santificación. La santificación inicial, por la cual Dios nos limpiaba, ¿se acuerdan? Y después había una santificación progresiva, que era, ¿no es cierto?, la que en nuestro caminar teníamos que ir avanzando. Estos dos puntos, digamos, van a estar muy relacionados con lo que da Dios a Moisés para el pueblo. Y el primer punto que vamos a estar tratando, ¿no es cierto?, en esto, como les decía, es estos dos temas, que si bien hemos estado, ¿no es cierto?, y el propósito es poder comprender la obra de Cristo, de la cruz, ¿no es cierto?, lo que ocurre para nuestras vidas, podemos entender, ¿no es cierto?, que lo principal para lo cual fue el propósito de la cruz, ¿no es cierto?, fue para nuestra salvación, ¿no es cierto?, fue para poder restablecer esta comunión con Dios, para poder, ¿no es cierto?, reconciliarnos con Dios el Padre. Y como les decía, si bien en el libro de Levíticos da y apunta, ¿no es cierto?, a diferentes ofrendas que el pueblo debía presentar ante Dios por intermedio de la institución de sus sacerdotes. Y como lo da el libro de Levítico, quizás hoy día se ve, ¿no es cierto?, lo estamos mirando y hemos partido por el capítulo 4 con las ofrendas por el pecado. Pero si bien el libro de Levítico, en el primer capítulo, ¿no es cierto?, empieza a hablar por otras ofrendas, que son las ofrendas, ¿no es cierto?, de olor grato ante Dios. Y estas ofrendas de olor grato, lo que el propósito que ellas tenían para Dios significaba, ¿no es cierto?, que estas trataban, digamos, con lo que da a entender la ofrenda por el pecado, lo que vamos a estar estudiando hoy día, era que Dios trataba nuestra culpa con nuestro pecado desde el principio. Este era el propósito de mostrar esta ofrenda. Era como Dios trataba con nosotros por medio de esta ofrenda. Y la ofrenda de olor grato trataban con el pecado de la misma manera, pero desde el punto de vista de la gracia de Dios, de la restauración de Dios. Por lo tanto, la ofrenda de pecado
pecado revelan cómo la santidad de Dios es satisfecha a través de Cristo en la cruz del Calvario. En cambio, las ofrendas de olor grato nos dicen cómo el corazón de Dios es satisfecho por su Hijo en la cruz del Calvario. Las ofrendas del pecado, ¿no es cierto?, colocan ante nosotros las razones por las cuales fue necesaria la cruz, por lo que necesitábamos la cruz. En cambio, las ofrendas por el olor grato, que también lo vamos a estar estudiando, todavía no, pero primero debíamos partir con esto. Las ofrendas de olor grato nos dan a nosotros y nos describen los resultados de la cruz, lo que se obtuvo, el contentamiento, por decirlo de alguna manera, que hubo en la ofrenda de la cruz. En la ofrenda del pecado, Dios trata con nuestra maldad, con nuestra pecaminosidad, con lo más malo de nuestras vidas. En cambio, en la ofrenda del olor grato, Dios trata con nuestra adoración, con nuestra presentación ante Dios. En la ofrenda por el pecado, Dios nos trata como lo más indigno, como lo pecador, como lo que somos sin Él. En cambio, en las ofrendas de olor grato, Dios nos empieza a tratar como santos, como hijos. En las ofrendas por el pecado, aprendemos lo malvado, la pecaminosidad absoluta que hay en nuestras vidas y lo separados que estamos de Dios debido a esta maldad que hay en nosotros. Pero sin embargo, a través de las ofrendas de olor grato, vamos a entender y comprenderemos lo que somos ahora, la virtud que hemos alcanzado ante Dios por medio de Cristo. Y también, ¿no es cierto?, si bien hemos, ¿no es cierto?, definido estos dos tipos de ofrendas, ¿no es cierto?, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de olor grato ante Dios. Pero asimismo, la ofrenda de olor de pecado, como les comentaba al principio, está separada en dos partes. Y la primera, ¿no es cierto?, parte es la que habla directamente con nuestro pecado y tendrá una perspectiva que debemos tener claramente, cómo el hombre, ¿no es cierto?, es presentado ante Dios por el pecado reinante en su vida. Y cómo enciende su ira, cómo enciende el enojo, y cómo nosotros, al ser pecadores, ¿no es cierto?, merecemos beber la copa de la ira de Dios. Eso es lo que habla con respecto a la ofrenda por el pecado. Y asimismo, ¿no es cierto?, ya el otro punto, el otro aspecto de la ofrenda por el pecado es la ofrenda de la expiación. Y en esta ofrenda de la expiación es donde el pecado trata principalmente con nuestro pecado constante o con nuestra práctica de pecado. O el propósito, por decirlo de alguna manera, es como Dios nos da la opción a través de esta ofrenda de que nuestro pecado sea expiado en base a esta práctica. Y el primer punto, ¿no es cierto?, que estaremos viendo es el pecado, ¿no es cierto?, en su principio, la ofrenda en sí por el pecado. Y a lo mejor va a aparecer un trabalengua o muy... no muy profundo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero igual quiero que presten mucha atención porque para que se pueda entender bien. Nosotros hacemos lo que somos por lo que somos. Que esto es lo que será general en la naturaleza, ¿me entienden? Que es el principio de toda la naturaleza. A lo mejor es muy fácil. Ustedes dicen, pero es que eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Somos lo que somos porque eso somos. Pero incluso para nuestra naturaleza pecaminosa es de esta manera, porque nosotros mismos no somos solamente pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende, verdad? Claro. O sea, por ejemplo, un árbol de manzana, ¿ya? Un árbol de manzana no es un manzano porque da manzana, ¿ya? No es definido porque da manzana, sino que aquel produce manzana porque es un
son manzanos. ¿Se entiende, verdad? O sea, es como un trabalengua, ¿me entiende? Pero esta es la naturaleza de nosotros. Apunta como a la esencia. Hay a lo que somos, ¿no es cierto? En nosotros somos pecado. ¿Se acuerdan lo que veíamos de Jesús? Que Él fue hecho pecado. Por lo tanto nosotros, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza somos pecadores. Aunque no estén con la fruta, sigue siendo un manzano. De hecho, un ejemplo muy claro es lo que ocurre con David cuando él expresa su naturaleza en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan lo que él dice? En pecado me formó mi madre, así fui engendrado. David todavía no pecaba. Todavía no había producido su vida algún pecado y ya era pecador. Era su naturaleza, era su esencia. Por lo tanto, entendemos, ¿no es cierto?, que el principio natural de nosotros es que somos pecadores. Y esto hace la necesidad, por eso en nuestra vida es necesaria la provisión de poder presentarnos ante Dios, ¿no es cierto?, y dar una ofrenda ante Dios para poder ser restituido. Esto fue el mandamiento, ¿no es cierto?, que Dios le dio a Moisés para poder restituir, ¿no es cierto?, a la raza caída, esta raza en Adán, caída y pecaminosa. Y claramente en el capítulo 4, en lo largo de ella, nos vamos dando cuenta que en cada uno de los puntos que vamos a ir analizando encontramos que la culpa del pecado nos enfrenta y nos encuentra a cada uno de las diferentes funciones que podamos tener. La ley, ¿no es cierto?, Levítico, fue claro una y otra vez. Da una palabra como central en todo su desarrollo en los capítulos. Y es la palabra culpable. Y la desarrolla, ¿no es cierto?, en algunos casos como culpabilidad, no habiendo excepciones. Y asimismo, no solo en Levítico, también a lo largo de la Sagrada Escritura. Y podemos ir a Romanos 3:23. Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la palabra del Señor así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está conjugando, por decirlo de alguna manera, lo que es la culpabilidad en la vida del hombre. Y trayendo como consecuencia lo apartado, lo alejado y lo inalcanzable que estamos nosotros de la gloria de Dios en nuestros esfuerzos personales. Aún así, después de ser salvos, aún así, después de ser regenerado y cambiado, aún así, de esa manera, para nosotros aún así está alejado de nosotros el proceso de santificación progresiva. Si estuviese en nuestro esfuerzo, si estuviera en nuestro alcance, en nuestras posibilidades, estamos expuestos a tentación, estamos expuestos a pecaminosidad y a lo mismo que está intrínseco en nuestras vidas. Que es lo que es nuestras concupiscencias, que es lo que llevamos en nuestro interior. Por lo tanto, amado hermano, esto en nosotros sería inalcanzable. Si nosotros quisiéramos, por nuestros propios esfuerzos, alcanzar una santidad, estaría mucho más allá de nuestro alcance. Y asimismo, en el capítulo 4 de Levítico, volviendo, ¿no es cierto?, a nuestra lectura, vemos cómo Dios parte dando las ordenanzas, ¿no es cierto?, y pone como el primer punto al sacerdote, ¿no es cierto? Y dice, el sacerdote ungido, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿no es cierto? Y ahí continúa la lectura, y podemos entender que Dios exige un comportamiento al sacerdote mucho más excelente, mucho más puntual, mucho más directo, mucho más consagrado y más, minucioso, por decirlo de alguna manera, la exigencia al sacerdote. Dice, ¿no es cierto?, traerá, por eso mismo lo presenta como primero, ¿no es cierto?, por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y ahí explica, ¿no es cierto?, cómo será el proceso de la presentación, cómo tendrá que degollarlo, cómo tendrá, ¿no es cierto?, que realizar el sacrificio. Esto es evidente, amado hermano, porque el sacerdote
cumplía, ¿no es cierto?, un rol importante, ¿verdad? Y nosotros quizá podríamos decir, ay, gracias a Dios nosotros no éramos los sacerdotes, nos libramos de esto. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que a pesar de esto, el sacrificio que presentaba el sacerdote por su culpabilidad era ante Dios de la misma manera, y él tenía que presentarse como un pecador común, ¿no es cierto? Y de esta manera, como sacerdote, presentando el sacrificio, asimismo también venía ante él el pecador, presentando un carnero, un chivo, un palomino, o una efa de flor de harina, y el sacerdote tenía que llevar un becerro de mayor calidad, de mayor excelencia, superior. Por lo tanto, su ofrenda tenía que estar en proporción con su llamamiento, con su responsabilidad, ¿no es cierto? Y esto era lo que exigía, ¿no es cierto? Y en estos primeros versículos podemos comprender con respecto a la ofrenda por el pecado presentada por el sacerdote. Asimismo, ¿no es cierto?, a continuación podemos ver lo que ocurre con el pueblo como en comunidad, de forma colectiva. La congregación del pueblo de Dios, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, como un creyente, lo presenta, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 13, dice, si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, y así mismo empieza a detallar lo mismo, ¿no es cierto?, cómo debía presentarse la culpa por el pueblo, por la congregación de Israel, la presentaba, ¿no es cierto?, el pueblo reunido, también tan seriamente presentado, porque me imagino yo, y creo que nuestra mente también nos debe llevar a lo mismo. Si hubiese algo que no hubiese tenido importancia pecaminosa ante Dios, Dios no lo habría detallado, ¿no es cierto? No lo habría detallado. Si lo está enmarcando y nos está a nosotros mostrando esto a través de la Escritura, es porque tenía importancia. Es porque debía realizarse, y debía realizarse de la manera en excelencia como Dios lo estaba exigiendo. Por lo tanto, el pueblo reunido, ¿no es cierto?, se ve tan seriamente como la culpa del sacerdote. No en menor grado, sino que de la misma manera. De hecho, los ancianos del pueblo de Dios tenían que reunirse para poder llevar ante el sacerdote, ¿no es cierto?, esta ofrenda, para poder expiar la culpa y actuar en nombre y representación del pueblo. Por lo tanto, debía haber, ¿no es cierto?, una preocupación. Era su deber asegurarse, era el deber del pueblo, ¿no es cierto?, a través de los ancianos, asegurarse de que su culpa estuviera presentada a través de este holocausto, a través de este acto en el costo de su restauración. El pecado de la congregación era un asunto también muy serio. Era el pueblo escogido. Era el pueblo que Dios había apartado, y debía ser restituido esto. De hecho, hay una demanda en gran medida, ¿no es cierto?, demandado esto mismo, esta misma actitud, esta misma actuar, este mismo accionar. Podemos representarlo también ya mirándolo, ¿no es cierto?, quizás a trasluz lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario. Yo, en mi anhelo, hermano, que también nuestra mente, si bien hubieron cosas, ¿no es cierto?, en el mensaje anterior, que a veces nunca lo habíamos pensado, ¿no es cierto?, pero ahora que ya hemos ido entrando a este tema del retrato de la cruz y hemos podido ir comprendiendo, les invito a que también su mente pueda también comparar, analizar, meditar en lo que la palabra del Señor nos va a ir avanzando. Y cómo estos sacrificios tan explícitos, tan claros, nos empiezan a dar luces, ¿no es cierto?, y nos muestran la gran demanda en desmedro, ¿no es cierto?, del sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario, para poder lograr la reconciliación de Dios con el hombre, ¿no es cierto?, y cómo lo expresa y cómo lo compara, o cómo lo hace en la antigüedad
haciendo la presentación de un sacrificio, de un animal, de un becerro en el mayor de las ofrendas por el pecado. Y nos recuerda eso también, ¿no es cierto?, diariamente, cómo el pueblo, ¿no es cierto?, en Israel tenía la posibilidad de acercarse a este trono que para nosotros hoy día, ¿no es cierto?, está más alcanzable por Cristo. Pero ellos lo tenían a través de estos actos, ¿no es cierto? Y la negativa, digamos así, por parte del pueblo de Dios como comunidad o como forma colectiva de presentar ofrenda por su pecado o confesar sus pecados ante Dios de forma como pueblo y buscar la purificación, conduce finalmente a un resultado de apostasía. Y es lo que en muchos casos llevó al pueblo de Israel a apartarse de la adoración de Dios y trajo consigo apostasía y como consecuencia esclavitud, ¿no es cierto?, muerte, conquista por sus enemigos. Y de hecho, ¿no es cierto?, lo podemos ver, ¿no es cierto?, como una persona no salva puede resistir al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver en Hechos 7:51. Cómo un no salvo, un no regenerado, se puede resistir al Espíritu Santo. Y esto sería normal, ¿verdad? Pero también podemos ver en estos mismos acontecimientos cómo en el pecado el hombre se presenta y un creyente cómo puede contristar hoy día al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y en el Antiguo Testamento cómo el pueblo colectivo, el Israel natural del Antiguo Testamento y nosotros hoy día o la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, cómo puede apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y en este caso, amado hermano, en que la iglesia, la congregación o el pueblo apaga el Espíritu, la congregación podría seguir funcionando de la misma manera. Podría seguir funcionando. Pero no habría resultado alguno espiritual, sino que solamente serían unas conductas carnales, mundanales y basadas en esfuerzo humano. Pero nosotros entendemos, y como lo hemos ido viendo a través del curso de membresía, nos damos cuenta que la congregación se forma, camina, avanza y continúa a través, ¿no es cierto?, del Incabot, de la gloria traspasada, de cómo en un momento, ¿no es cierto?, esa gloria, ¿no es cierto?, habitaba en aquel tabernáculo que era traspasada o trasladada por el pueblo de lugar en lugar. Y asimismo, ¿no es cierto?, lo entendemos cómo la gloria es traspasada, por ejemplo, a la Odisea, cuando lo vemos en Apocalipsis 3:14. Luego de la congregación, luego del sacrificio de la congregación, de lo que presentaban, ¿no es cierto?, como pueblo, podemos ver cómo también Dios le exige al gobernante, al rey, al gobernante, al que está por delante. ¿Y qué podemos darnos cuenta o qué podemos analizar cuando el pecado, ¿no es cierto?, está expuesto a un gobernante, un rey, digámoslo así? Quiero que su mente pueda llevarla al pueblo de Israel, porque hoy día claramente los gobernantes no hay ningún remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado cuando son enfrentados, porque hemos visto muchas conductas de personas que dicen: soy humano, me equivoco, y con eso hay una respuesta o una justificación. Pero ¿qué ocurriría en el pueblo apartado, escogido por Dios, Israel, que su rey, el que había sido ungido como gobernante secular del pueblo, ¿no es cierto?, fuera expuesto a un pecado? Quizás su posición de gobierno, su lugar de pleitesía, ¿no es cierto?, su buena posición lo exponía, ¿no es cierto?, quizás a fuertes tentaciones, a estar expuesto a muchas situaciones. Y de hecho es el caso de David, de Salomón, ejemplos claros, ¿no es cierto?, que ellos estuvieron expuestos a tentaciones fuertes, a caídas, ¿no es cierto?,
muy dolorosas. Como, ¿no es cierto?, David trató de ocultar sus pecados por un tiempo. Por otra parte, Salomón actuó con una elevada imprudencia, ¿no es cierto?, y requirió una amonestación divina. Aunque el pecado era muy serio en la vida de los gobernantes, era muy serio porque tenemos que comprender que los gobernantes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran ungidos por Dios, eran escogidos por Dios. No era el pueblo que elegía, era Dios quien ponía reyes y quien los colocaba en ese lugar. Por lo tanto, miren, no se ponían a la par con el sacerdote o con el pueblo. La ofrenda por el pecado ofrecida por el gobernante secular tenía que ser un macho cabrío sin defecto. Perfecto. ¿Me entiende? Amén. Pero mire, ya hemos visto, ¿no es cierto?, al sacerdote en la ofrenda por el pecado, hemos visto a la congregación, hemos visto al gobernante y ahora vamos a ver a la persona común, independiente. Y una de las, digamos, de la forma, las personas naturales o normales, comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. Y la ofrenda que ellos debían presentar, la ofrenda que debía presentar tanto cualquier ciudadano de la nación de Israel, era exactamente la misma que la del gobernante, que la del sacerdote, que la del pueblo, que todas. Por lo tanto, amado, es en este punto en donde empezamos a entender que cada uno de ellos, indiferente de cuál sea su función, cuál sea su característica, cuál sea su responsabilidad, su trabajo, su estatura, su edad, cada uno de ellos estaban equiparados ante Dios por la caída. Todos habían sido afectados por el pecado. Grandes, ricos, pobres, jóvenes, viejos, esclavos, libres, todos. Todos necesitaban ante Dios ser libres, ser perdonados, ser restituidos, ¿no es cierto?, ante Dios el Padre, ese perdón, esa comunión, que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, fue presentado por los sacrificios, por las ofrendas, pero que nosotros a través de la Escritura y hoy día por misericordia de Dios hemos sido alcanzados y lo encontramos a través de aquel carnero enganchado en el zarzal que podíamos ver, ¿no es cierto?, esa obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros hoy día alcanzamos la limpieza y el perdón por aquella obra en la cruz del Calvario realizada por Cristo. En gran parte de la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo destaca o resalta paso a paso el hecho de cómo la ignorancia de muchos de los hombres les trajo como consecuencia el pecar, el apartarse, y muchos de ellos trajo el morir, el perecer. Y funciona quizá, de hecho, ¿cómo podemos sacar esto nosotros como conclusión? ¿O cómo podemos, ¿no es cierto?, decir, claro, era por esto, ¿no es cierto?, debido a su ignorancia, por decirlo de alguna manera, que ellos pecaron. Es por lo reiterativo de que la palabra del Señor los nombra. Y lo trae como una suerte de coro, de estribillo de estos capítulos. Dice, por ejemplo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, ¿no es cierto? Y veíamos el capítulo 4 al principio también, dice, si alguna persona pecare por yerro. Y así son frases reiterativas que dan a entender que por error, por no tener conocimiento, por ignorancia, a pesar de que la ignorancia no es una excusa, sino que debemos entender que la ignorancia se contrarresta, ¿no es cierto?, con preocuparnos, ¿no es cierto?, con estudiar. Hoy día, ¿no es cierto?, gracias al Señor nosotros, por misericordia de Dios, tenemos muchas herramientas y hay muchos alcances, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos salir de este error, de esta forma de pecar, ¿no es cierto?, de pecar por no tener conocimiento, por no saber. Asimismo como en Gran Bretaña, ¿verdad?, que manejan con el volante al otro lado, ¿verdad?
Ah, sí, sí, tienen que cambiar. Sí, en Gran Bretaña, ¿verdad? En Europa. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si nosotros, los que manejamos acá en Chile, por ejemplo, fuéramos y manejáramos ya en Gran Bretaña y obviamente vamos a cometer, ¿no es cierto?, una infracción a la ley porque nos vamos quizás a estacionar por donde no debemos o vamos a avanzar por donde no caminamos. Y debido a esto mismo nos pasaran una infracción o nos presentaran una multa, sacaran un parte, como decimos acá en Chile. Y yo vengo y le digo, pero es que yo en Chile manejo de esta manera, así es la ley de allá, y acá no sabía. ¿Qué me diría el policía? Me diría, ah, ya sí, tú allá en Chile manejas bien. Como lo haces bien allá, no te voy a pasar la multa. Sino que él me diría, usted acá no está en Chile. Usted acá debería haberse informado, ¿no es cierto?, cómo es la ley, cómo es la circulación de los vehículos, cómo debe usted conducir. Por lo tanto, esta es la forma. Y la infracción me la habrían igual, ¿no es cierto? Me la habrían hecho igual. Por lo tanto, ¿podría yo excusarme ante Dios por no saber? No podría. ¿No es cierto? No podría. Por lo tanto, para nosotros hoy día es más responsabilidad. Porque como les decía, tenemos un sinnúmero de herramientas para que la ignorancia no sea una excusa ante Dios de que no conocemos, de que no entendemos lo que Dios nos manda. A pesar, ¿no es cierto?, de que para nosotros es más, digamos, como decía, es fácil, o nuestra mente hoy día tiene quizás la capacidad más alcanzable de poder, por ejemplo, sabernos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahora si usted me dice, no, sería imposible yo aprenderme los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero nos encierra más y en el Nuevo Testamento nos deja reducido a 2. Así que es más imposible poder negarnos. Ahora, comprendería que estuviésemos en el tiempo de Israel, ¿no es cierto?, donde habían alrededor de 613 leyes rabínicas que conducían, ¿no es cierto?, al pueblo. Ya eso sería mucho, ¿no es cierto?, poder aprendernos. Pero aún así para nosotros, hoy día, ¿no es cierto?, la palabra del Señor nos deja claramente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y el Espíritu de Dios nos dirige. El Espíritu de Dios nos conduce. Por lo tanto, entendemos, amado hermano, cómo, ¿no es cierto?, en cada uno de los casos la culpa nos encuentra, ¿no es cierto?, cómo lo hacía con el sacerdote, cómo lo hacía con el pueblo, cómo lo hacía con el gobernante y aún así con nosotros, el pueblo natural, ¿no es cierto? Y ante Dios todos tenemos la misma culpabilidad. Ante Dios tenemos todos la misma culpabilidad. Por lo tanto encontramos, ¿no es cierto?, esa culpa adelante de nosotros, y así mismo como David lo dijo, el pecado está siempre, ¿a dónde? Delante de mí. Por lo tanto entendemos, amados hermanos, que la culpabilidad del pecado que mora de forma natural delante de nosotros, ¿no es cierto?, es por nuestra naturaleza. Y debemos ante Dios, ¿no es cierto?, no es nuestro esfuerzo, porque incluso aún así Dios le dio al pueblo cómo restituir. Dios lo hizo. No es que el pueblo haya ido y haya hablado, ¿no es cierto?, haya juntado a ancianos, a Moisés, y dije, ¿sabes qué, Moisés? Queremos que tú hables con Dios porque queremos nosotros estar bien con Dios y queremos presentar esto. No fue iniciativa del pueblo, sino que Dios lo presentó. Entendemos claramente que este nuevo pacto que también está dando Dios es para el pueblo, es a través de él. Y asimismo como este pecado, ¿no es cierto?, esta culpabilidad nos encuentra, ¿no es cierto?, en base a nuestra naturaleza, asimismo, en base a esta culpabilidad, encontramos también un camino hacia la gracia. Así mismo, como nos muestra nuestra culpabilidad, así mismo esa culpabilidad encuentra un descanso. Así mismo como hablábamos, ¿no es cierto?, que Dios es santo en ese atributo perfecto, ¿no es cierto?, en el cual no hay ni sombra de pecado y por lo tanto no tolera el pecado. Asimismo también Dios es amor. Y asimismo como su santidad dice castiga, ¿no es cierto?,
Porque así dice su santidad. De hecho, cuando Cristo, ¿no es cierto?, toma y empieza a padecer la ira, a sentir la copa de la ira, está recibiendo sobre sí el peso de toda la santidad y la justicia de Dios. Pero asimismo, su infinito amor, su atributo maravilloso, dice perdona. Así como su santidad dice castiga, así su amor dice perdona. Y así como en el Calvario era el lugar, ¿no es cierto?, glorioso que podíamos ver la semana que pasó, donde aquel cordero tomaba el lugar, ¿no es cierto?, de Isaac. El holocausto fue desarrollado de la misma manera, ¿no es cierto? El sacrificio se realizó igual. Y entendemos que en aquel lugar donde la misericordia y la verdad se encuentran, ahí en aquel monte Calvario, ¿no es cierto?, como dice el Salmo, donde la justicia y la paz se besan. Fue el incomparable y eterno amor que movió a promovernos, a darnos, a presentarnos como un medio proporcionado por su santidad, ¿no es cierto?, esta opción de ser salvos, esta opción de ser perdonados, esta opción que a pesar de nuestro desamparo, en el cual debía ser consumido toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, esta ofrenda presentada en un principio por el pueblo tenía que ser esa sin mancha, esa ofrenda del becerro perfecto, una ofrenda de excelencia, perfecto. Asimismo, en la cruz del Calvario se presenta, ¿no es cierto?, aquel cordero inmolado, aquel carnero enredado que no tenía culpa, que estaba ahí esperando para ser sacrificado, para poder ocupar el lugar, para ser nuestro sustituto. Y entendemos que a través de la palabra del Señor, y siendo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no habiendo en Él pecado, ni sombra de pecado en Él, si en Él hubiese habido algo, si hubiese habido orgullo, si hubiese habido no amor o desprecio por el pecado, por el pecador, y no haber querido Él ocupar nuestro lugar, o simplemente que Él hubiese habido pecado en Él, Él habría estado descalificado como nuestro sustituto. Él no habría podido ocupar el lugar que ocupó en el Calvario, y su obra en la cruz no habría tenido la validez ni la importancia para nosotros. El Calvario hubiese sido en vano. Y el Señor Jesús, ¿no es cierto?, comprendemos que sin pecado en pensamiento, en palabra, en hecho, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice Hebreos 7. La culpa del pecador se le hacía entender, ¿no es cierto?, que en este ritual de ofrenda, por el pecado, ¿no es cierto?, Él lo recibía sobre sí. Él era esta ofrenda. Él era este becerro, este carnero perfecto, el mejor, el más apto. Entonces, Él mismo era el sacrificio expuesto. Él mismo era el que otorgaba el perdón. Él mismo era el que cubría la culpa. Él mismo era el que nos llevaba, ¿no es cierto?, ante el Padre. Por lo tanto, amado hermano, entendemos que al hacer esto proclamaba que era su pecado el que estaba siendo expuesto. Y ese era el remedio. Ese era, ¿no es cierto?, la solución, la que estaba dando Dios, quizás luces en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de una manera tipológica, no sé cómo podríamos expresarlo, de una manera, ¿no es cierto?, en que más adelante se iba a hacer clara en la cruz del Calvario, presentando a Cristo como aquella ofrenda por el pecado, como aquella ofrenda que iba a ser restituido el hombre ante Dios, independiente de la posición, independiente del dinero, independiente de la edad. Y vuelvo y cito, ¿no es cierto?, a David cuando dice: en pecado me concibió mi madre, mostrando que siendo un bebé, un niño, también ya venía con la culpabilidad del pecado. Por lo tanto, amado hermano, entendemos que no hay diferencia en edad,
Y asimismo, ¿cómo podemos ir viendo el proceso completo de limpieza, el cual estaba en las manos del sacerdote en la presentación de los sacrificios? Porque nosotros mismos no nos podíamos limpiar de la culpa. Nosotros no podíamos presentar el sacrificio. Las personas de Israel no podían ellos llevar el sacrificio y presentarlo. Tenía que ser el sacerdote. No nos podíamos nosotros mismos limpiar. El sacrificio de la ofrenda por el pecado entraba ahora en otra etapa. El cuerpo de la víctima se llevaba a un lugar aislado, fuera del campamento, donde se quemaba hasta que solo quedaban las cenizas, llevando sobre sí el pecado. Ese animal llevaba la culpa, ese animal llevaba la maldad. Asimismo, como Cristo Jesús fue sacado fuera del campamento y expuesto en aquel monte, en aquel calvario, ¿no es cierto?, en soledad, en desespero, en tristeza, en angustia, en agonía, donde fue cortado de Dios y de la humanidad y hundido en una oscuridad tremenda, abismal, donde podemos comprender ese grito de huérfano, ¿no es cierto?, que se marca y retumba hasta en estos tiempos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entendemos, amado hermano, que en el orden en que, como le decía, se presentan las ofrendas, tanto las ofrendas por el pecado, las ofrendas por el holocausto y las ofrendas de olor grato, quizás tienen un orden, ¿no es cierto?, que primero vienen estas otras ofrendas que la ofrenda del pecado, y la ofrenda del pecado viene al final. Dios comienza con la ofrenda más alta de las ofrendas, la que era para todo, para toda, con la ofrenda más alta de las ofrendas, la que era toda para Él. Entonces, ¿no es cierto?, comprendemos lo que les explicaba yo, ¿no es cierto?, de lo que ocupaba, el lugar que ocupaba la ofrenda del olor grato y la ofrenda por el pecado. Repito, la ofrenda, ¿no es cierto?, de olor grato agradaba el corazón de Dios. Y esta era la que estaba especificada primeramente en los primeros capítulos de Levítico. Y esta era completa para Dios. Adoración, gratitud, gracia, virtud, reconocidos como santos. No obstante, amado hermano, el orden real de la experiencia es lo opuesto. Comenzamos con la ofrenda por el pecado nosotros, ¿no es cierto?, para poder ser aceptados ante Dios. Somos presentados ante Dios con esta ofrenda, somos perdonados. Luego continuamos con las ofrendas para agradar a Dios, la ofrenda por el holocausto. Las conciencias del hombre pecador, las conciencias del hombre que ha sido expuesto a su culpabilidad ante Dios debe ser despertada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y deben clamar, deben invocar, deben solicitar el poder ser restituida esa relación con Dios. Debe ser el Espíritu de Dios quien redarguye de pecado al hombre y traernos ante Él. Pero no es hasta cuando el pueblo haya crecido en gracia, haya crecido, ¿no es cierto?, en este conocimiento de Dios, en el cual apreciará el haber sido perdonado, en el cual apreciará el haber sido reconocido hijo, santo, y aquella ofrenda adorable, ¿no es cierto?, de adoración a Dios, como un holocausto, como un olor grato. Es cuando realmente nosotros podemos comprender, ¿no es cierto?, quién es Dios y lo que Él merece al habernos perdonado. Aún así, habrá diferentes situaciones en nuestro crecimiento en santidad. Habrá diferentes avances. Por eso algunos en este caso del pueblo de Dios incluso ¿no es cierto?, daba la opción el escritor, ¿no es cierto?, como él lo da especificado, porque él podría haber sido no tan detallado, ¿no es cierto?, y él podría haber dicho y Dios ordenó de que presentaran el mejor holocausto, ¿no es cierto?, el mejor sacrificio. Y yo podría haber dicho, en mi posibilidad está el cordero, el más grande, el mejor, te lo presento. O también estaba en mi posibilidad el presentar una tórtola, o el presentar un palomino,
en mis posibilidades. Pero asimismo comprobamos, amado hermano, y nos vamos dando cuenta a través de la vida del creyente, cómo algunos miembros del pueblo de Dios tienen, ¿no es cierto?, una mayor concepción, una mayor valorización o una mayor gratitud a lo ocurrido en la cruz del Calvario y a lo que representa en sí el sacrificio por esta restitución de la comunión con Dios. Porque entendemos, ¿no es cierto?, y no podemos ser ignorantes o hacernos, digamos, no sé cómo decirlo, los desentendidos con esto. Porque cuando queremos hacer un regalo a algún pariente, a quien sea, ¿no es cierto?, muy importante para nosotros, hacemos un esfuerzo, ¿no es cierto? Hacemos un esfuerzo y quizás gastamos más de lo que podríamos gastar para poder entregar el mejor regalo, ¿no es cierto? Amén. Si nosotros valoráramos la cruz de Cristo y la obra que hay verdaderamente en aquel sacrificio sustitutivo del Salvador por nosotros claramente, cada uno de nosotros, vendríamos con el mejor sacrificio. Habríamos presentado el mejor holocausto, habríamos presentado la mejor ofrenda. Y así mismo como lo dice Pablo en Romanos 12, ¿no es cierto?, habríamos presentado nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos, dejando de lado todo nuestro yo, toda nuestra avaricia, todos nuestros deseos personales, y habríamos presentado nuestra vida como aquel sacrificio agradable a Dios, como ese culto racional, teniendo un conocimiento claro de que allá en la cruz del Calvario, lo que ocurrió, estábamos teniendo vida en Cristo, perdón, restitución de la comunión ante Dios. Estábamos siendo perdonados por Cristo ante Dios. Y es raro, ¿no es cierto?, volviendo a lo mismo, es raro que un pecador sin ser regenerado pueda comprender esto. Es imposible. A menos que haya sido alcanzado por la gracia irresistible y ese llamamiento eficaz haya regenerado su vida, puede comprender verdaderamente lo que ocurre en la cruz del Calvario. Amén. Y es ahí, amado hermano, donde la gracia nos encuentra. Es ahí donde quizá en un principio, ¿no es cierto?, comprendíamos que nuestra culpabilidad debía ser castigada en su totalidad. Pero asimismo, en Cristo, donde el Salmo hablaba, ¿no es cierto?, que se besan, ¿no es cierto?, la justicia y el perdón. Asimismo comprendemos que ese es el lugar más grande donde podemos encontrar salvación y vida eterna. Y esto era lo que quería tratar, ¿no es cierto?, Dios, graficar quizás a simples sombras, por decirlo de alguna manera, con la ofrenda del pecado. Tratar con el pecado mismo, con el origen, con lo que somos. No con lo que hacemos por lo que somos, ¿me entiendes? Sino que por nuestra naturaleza. Pero asimismo, ¿no es cierto?, Dios en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, trata con nuestro pecado y somos perdonados y parte, ¿no es cierto?, ese proceso de santificación y se realiza la santificación inicial, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, donde el pecado reinante que estaba en nosotros es destronado. Pero sin embargo vienen y quedan en nosotros algunos espías, por decirlo de alguna manera, quedan algunos escondidos, ¿no es cierto?, algunos pecados guardados en nuestro interior. La palabra del Señor le llama a nuestras propias concupiscencias. Por lo tanto, seguimos siendo pecadores por naturaleza, perdonados, ¿no es cierto?, regenerados. Pero ¿no es cierto?, cómo se presentaba la ofrenda por el pecado y trata con nuestra posición ante Dios, la cual ahora es perfecta en Cristo y justos declarados por Él, como lo veíamos en la escuela, ¿no es cierto? Amén. Hoy día la ofrenda de expiación, y el segundo punto para este mensaje que vamos a estar viendo, es cómo la ofrenda trata con nuestra práctica del pecado. Moisés, ¿no es cierto?, aquí, o la Biblia, no sé su traducción, pero la mía dice aquí la ofrenda de expiación.
La primera era la ofrenda por el pecado, ahora es la ofrenda por expiación o la ofrenda de expiación. Y la ofrenda de expiación es la que trata con nuestra condición, que es a menudo deplorable, que es constante, ¿no es cierto? Y la ofrenda por el pecado en un principio trataba con nuestro pecado, con nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Con claramente con lo que nosotros éramos sin Cristo, sin ser regenerados. Y la ofrenda por expiación hoy día empieza a tratar directamente con nuestra práctica del pecado. Y de este modo, amado hermano, es del capítulo 5. Amén. 5. Amén. Y, 5.14. pero del 5 en adelante empieza a hablar de lo que es la ofrenda de expiación. Y de este modo, así mismo como con la práctica del pecado, de este mismo modo con nuestra condición, la ofrenda por el pecado tiene que ver con nuestra culpabilidad interior natural por generación transmitida. Pero la ofrenda de expiación tiene que ver con los pecados, que la ofrenda por el pecado trata con la raíz del pecado. La ofrenda de expiación trata con el fruto del pecado. Hablábamos del manzano, ¿no es cierto? La ofrenda por el pecado trata con el árbol, por decirlo de alguna manera. La ofrenda de la expiación trata con la manzana, con la fruta, con el desarrollo. Uno de los rasgos de la ofrenda de la expiación es la forma en que exige no solo la redención, sino también la restitución. Y estoy hablando directamente a lo que hablan Levíticos. Una sencilla ilustración para poder explicar esto, creo que sería mucho más claro, porque a veces me cuesta un poquito a veces expresar como lo de delante que le he explicado, pero por ejemplo, si la conciencia de un ciudadano normal, de un judío, de un hebreo, ¿no es cierto?, lo empezara a martirizar, lo empezara a carcomer, a amonestar, ¿no es cierto?, para poder ir donde el sacerdote y presentar una ofrenda como sacrificio. Y llega este hebreo, este ciudadano, obedece a su conciencia, ¿no es cierto?, y va y se acerca donde el sacerdote con la ofrenda y se la presenta y le dice: aquí está esta ofrenda, quiero presentar esta ofrenda. El sacerdote viene y le pregunta: ¿trae un holocausto, una ofrenda de paz, una ofrenda de olor grato, una ofrenda por el pecado o una ofrenda por expiación? ¿Cuál es el propósito de este sacrificio? Y el judío nuevamente se da la vuelta y se va. Ay, ¿me entiende? Porque hay diferencias. Y su conciencia no le ha clarificado por qué quiere presentar una ofrenda. ¿No es cierto? Y confiesa su ignorancia y le dice al sacerdote: no sé. Bueno, el sacerdote empieza al principio y le dice: has traído el cordero porque deseas adorar a Dios, deseas expresarle amor a Dios y la devoción y la adoración que tienes por Él. Y el hombre piensa, analiza y dice: no es lo que quiero hacer. No es el propósito. Mi conciencia no me está molestando en ese sentido. Dice: lo quiero hacer, pero no es el propósito de esta ofrenda. No es el propósito. No estoy listo todavía para esto. Siendo que Levítico primero presenta las ofrendas por adoración, olor grato, holocausto. Bueno, dice, ¿no es cierto? La verdad es que he pecado y necesito estar bien con Dios. Y el sacerdote empieza como a darse cuenta, ¿no es cierto?, de lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, este hombre con el sacrificio. Y le dice: entonces tienes que presentar una ofrenda por el pecado. Ya, eso quiero hacer. Pero ahora dime, le dice el sacerdote, ¿es una ofrenda por tu pecado o es una ofrenda por expiación de tu pecado? Y el hombre nuevamente tiene la misma lucha, el mismo conflicto en su mente, y le explica nuevamente al sacerdote: no entiendo, no sé cuál no sé por qué, pero es pecado. Ya el sacerdote viene y le dice:
¿Quieres confesar a Dios que eres un pecador? ¿O deseas ponerte bien con Dios, reconciliarte con Dios acerca de algún pecado que has cometido? Y el hombre salta y dice, eso quiero. Lo segundo, quiero restituir un pecado que he hecho. Tiempo atrás le robé 100 ovejas a un hombre y sé que Dios está descontento con esto. Y me ha amonestado, me ha amonestado y me ha amonestado. Bien, dice el sacerdote, ya hemos tenido un acuerdo de lo que necesitas. Entonces, toma tu cordero, que va a ser una ofrenda por expiación, no por el pecado, sino que de expiación, y tómalo y átalo en ese poste. Y aquí nuevamente el hombre empieza de nuevo a confundirte, porque él quiere que el sacerdote presente aquella ofrenda. Pero sin embargo dice, deja tú ahí, toma las 100 ovejas que le robaste a tu vecino, restáuralas, entrégalas, deja aquí tu cordero y cuando estés listo vuelves y ahí presentamos la ofrenda. Después de un tiempo, porque 100 ovejas no eran fácil de restituir, ¿no es cierto? Viene la entrega, las presenta y vuelve. Y trae un documento que el hombre lo había hecho al sacerdote, confirmando que ya había restituido. Le dice, aquí están las 100 ovejas. Lo mira el sacerdote, mira el cordero, mira al hombre y le dice, pero aquí falta algo. Ay, el hombre, pero no entiendo. Lo que pasa es que si robaste 100 ovejas, tiene que haber una ganancia para la persona que fue dañada o que fue afectada por el pecado. Y esto requiere que agregues, ¿no es cierto?, o añadas un 20% de lo que robaste. Y que le des extra al hombre agraviado por su robo. De esa manera, el hombre que fue afectado por el robo saldrá ganando. Y Dios requiere que tú te pongas bien con el hombre y también con Dios. Y no solo esto, sino que tú entiendas, digamos, parafraseando lo que el sacerdote le está explicando al hombre, y tú entiendas que Dios quiere que tú aprendas que el pecado no es una cosa simple, no es una cosa fácil, sino que tiene un costo, tiene un valor, tiene una importancia. Y asimismo, amado hermano, este sacrificio de expiación no es menor, ¿no es cierto? Y así como en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, Cristo se expuso y trató con nuestra raíz de pecado, también aquella cruz, ¿no es cierto?, que es donde Cristo murió, ¿no es cierto?, donde Él entregó su vida, ¿no es cierto?, y donde Él muere, entrega su vida, pero asimismo Él vence el pecado, ¿no es cierto?, y empieza a ocupar el lugar para nosotros, al ascender al cielo de intercesor por nosotros, empieza a haber esta restitución del costoso daño que hay por nuestro pecado o con la práctica de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros pecamos en nuestra calidad de regenerado, tampoco es simple. Tampoco es simple. Y lo veíamos tiempo atrás cuando muchas veces se malinterpreta, ¿no es cierto?, la preservación de los santos y dice, ustedes pueden vivir de cualquier manera porque ya la salvación está asegurada. No, no es así. No es así. Nuestra salvación tuvo un alto precio y fue la sangre y la vida del Hijo de Dios. Fue algo tremendo. Y este costo, ¿no es cierto?, el costoso pago por el pecado, ¿no es cierto?, que es una práctica en nuestra vida, tuvo una lamentable mala interpretación hasta estos días. Y muchos creen de manera errónea que el hombre puede vivir de cualquier manera, regresar, se presenta ante Dios, incluso sin ni siquiera haber un arrepentimiento. Muchas veces hay solamente un remordimiento que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente Dios está pidiendo de nuestras vidas. Por lo tanto, el hombre, volviendo, regresa después de un rato con un recibo adicional y le presenta lo que ya ha pagado, el excedente, ¿no es cierto?, lo ha agraviado el hombre, y le dice, ahora ya está bien, le dice, mire, ya le he pagado las 120 ovejas. Ahora, porque, mire, piense usted, ese hombre ya había sido perdonado de su pecado de raíz.
él ahora estaba tratando con un pecado que lo atormentaba. No estaba viviendo tranquilamente con su naturaleza pecaminosa, sino que ya el Espíritu de Dios, por decirlo en nuestro tiempo ahora, le estaba atormentando de que él debía estar bien con Dios, de que él debía ponerse a cuenta, que él debía restituir su naturaleza ahora regenerada por Dios, a través de aquel becerro, aquel sacrificio que le había presentado por el pecado. Por lo tanto, él se sentía, ¿no es cierto?, inquieto, incómodo, porque su conciencia estaba actuando como un virrey dentro de él, ¿no es cierto? Estaba ocupando aquel lugar del rey que no le dejaba tranquilo. Reconcíliate, 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 reconcíliate. Y así mismo, amado hermano, es lo mismo que ocurre con nosotros cuando pecamos, cuando caemos y cuando faltamos ante Dios, ¿no es cierto?, y venimos ante las plantas del Señor. De esta misma manera, amado hermano, es como en aquel tiempo ellos debían presentar estos sacrificios por la expiación. Y este sacrificio era el que trataba directamente con la práctica del pecado. Y hay implicaciones espirituales en todo esto, y hay un sentido en el que Dios no solo hace que la ira del hombre le alabe, por decirlo de alguna manera, sino también que los pecados del hombre sean presentados y expuestos a la luz pública. Así como mismo el pecado, el hombre tuvo que reconocer que había pecado ante Dios y ante el hombre que había robado, tuvo que hacerlo. Y en aquella forma, en aquella manera, ese pecado estaba reconociendo a Dios como santo, porque estaba siendo expuesto. Aquel pecado estaba reconociendo a Dios, ¿no es cierto? Estaba teniendo trascendencia espiritual. Y bajo la ley de las ofrendas de la expiación, la parte agraviada sale ganando realmente en un gran porcentaje. Dios mismo, con la obra de Cristo en la cruz, sale ganando, si pudiésemos decirlo de alguna manera, porque por lo sucedido, por lo ocurrido, ¿no es cierto?, en la naturaleza, Dios puede, ¿no es cierto?, y demuestra absolutamente su omnisciencia, su omnipotencia en todo lo que Él ha creado, ¿no es cierto?, demostrando al pecador que Él existe realmente. Amén. La caída de nuestra raza y el impresionante plan de la redención ha dado a Dios un escenario en el cual Él puede demostrar su santidad, su justicia y su pureza, y asimismo su amor al perdonar a través de Cristo. Amén. Y esto, amado hermano, lo entendemos por el tiempo, trasciende tiempo, eternidad, las inescrutables riquezas de su gracia y el eterno poder de su amor. Además, nosotros también salimos ganando, porque somos alcanzados. Adán pudo haber vivido una eternidad en el huerto sin caer, ¿no es cierto? 1.000.000 de años y haber vivido por siempre sin pecado. O sus hijos, o su descendencia. Pero sin embargo, hubo un momento en que el Dios omnipotente tenía que ser adorado, tenía que ser resaltado. Y de esta forma gloriosa, ¿no es cierto?, ha tratado con la cuestión del pecado de una forma puntual, directa, detallada, meticulosa, que su pueblo se tiene que salvar para que no peque más, para que esta práctica del pecado, esta ofrenda del pecado de expiación no sea constante ni eterna, sino que en un momento aquellos que hemos sido creados, ¿no es cierto?, exaltemos por encima de cualquier otra cosa su gloriosa santidad, su bendita justicia y su amor inmutable, incomparable. Ciertamente, amado hermano, hemos salido ganando. Ciertamente hemos sido beneficiados. Ciertamente somos la copa que ha recibido y que ha sido llenada con la gracia indescriptible de este Dios glorioso. Y Pablo desarrolla esta verdad, ¿no es cierto?, y expresa lo que da la ofrenda de expiación en Romanos 5. Y la frase mucho más es repetida 5 veces en conexión con el gobierno de Dios, con la bondad de Dios, con el don de Dios, con la gloria de Dios, con la gracia de Dios. Ciertamente, amado hermano, hemos salido ganando. Hay una eternidad que nos espera, un cuerpo glorificado para alabar, para glorificar por una eternidad a Cristo, a Dios por la obra gloriosa en la cruz del Calvario. Amén.
no es algo solamente que se hacía por hacer algo superficial, pasajero. Dulces momentos. Hay un himno que dice, y con esto termino, dulces momentos, consoladores, los que yo paso junto a la cruz. Allí, sufriendo crueles dolores, miro al Cordero, Cristo Jesús, veo sus brazos de amor abiertos, que me convidan a llegar a Él, y haciendo suyo mis pecados, mis desaciertos, por mis labios, Él gusta la hiel. De sus heridas, la viva fuente de pura sangre, veo emanar y salpica mi frente impura con su perdón. La infame culpa logra borrar. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación. Amén. Su noble frente mustia inclinada y grita, consumada es la redención. Amén. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo, bendición y paz cerca de Cristo junto a la cruz. Amén. Gloriosa cruz, glorioso Cristo, glorioso perdón. Amén. ¿Qué más podríamos decir con esta salvación tan gloriosa? Quizá cuando empezamos a ver este tema y me imagino que es la misma percepción que tenía yo en un principio cuando les dije vamos a estar viendo las ofrendas por el pecado. Quizás no íbamos, en la mente, en lo personal lo digo, era difícil poder llegar a lo que Cristo ha hecho, cómo se glorifica Él en nuestras vidas. Yo agradezco al Señor por esta bendición. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie, a que oremos al Señor, a que le demos gracias por esta su palabra.